Pues buenos días muchachos, vamos a continuar con la última clase del día de hoy, que es en la materia de Historia de México. Vamos a comenzar. Si son tan amables de prender su cámara, se les agradecería. Bueno, pues muchachos, el tema el día de hoy, trata sobre las universidades públicas y la educación tecnológica. Acá dice, el artículo 3 constitucional plantea el derecho a la educación. Así, desde el gobierno de Álvaro Obregón, los presidentes de la República se han planteado la importancia de fomentar la educación superior para beneficiar la movilidad social de la población más desfavorable. México es un país que constante tiene cambios. En México siempre está a la vanguardia con respecto a la educación. Se crean grandes universidades, se crean grandes escuelas como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Nacional de México y muchas que se van sumando a la educación. Dice, en 1929 se le otorga la autonomía a la Universidad Nacional entre 1930 y 1982. Se crearon más de 150 escuelas públicas entre universidades estatales y institutos tecnológicos con la finalidad de contribuir a la formación de nuevos cuadros que apoyaban de manera significativa el desarrollo del conocimiento y la tecnología. La educación tecnológica recibió un apoyo significativo por parte del gobierno al crear en todos los países institutos tecnológicos regionales con la finalidad de garantizar a la naciente industria nacional los cuadros técnicos que se requerían. El esfuerzo más importante fue la creación del Instituto Politécnico Nacional durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. En este periodo de la historia mexicana existe un fuerte apoyo en la educación pública universitaria y se buscaba en todo momento garantizar la inclusión de sectores marginados de la población como hijos de obreros y campesinos, y por lo tanto existían casas del estudiante y comedores para la población estudiantil de bajos recursos. De ahí se crean los famosos colegios particulares que te dan alojamiento como estudiante. Ahí se crean también los famosos albergues y los famosos internados que nosotros conocemos actualmente, pero esos internados eran creados por la universidad, ¿sí? Por institutos tecnológicos que el gobierno les daba una cierta cantidad para poder mantener a la gente que se encontraba en ese momento. Bueno, a raíz de todo esto, ¿verdad? Pues busqué información relevante sobre este tema que estamos viendo, que les voy a compartir, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, a una clase virtual en la materia de Historia de México, tercero de secundaria, con el tema Las universidades públicas y la educación tecnológica, que acabamos de terminar de leer, ¿verdad? Que les compartí un fragmento que dice el libro acerca de todos estos cambios que se vienen dando en las universidades, tanto públicas como privadas. Las universidades públicas de educación tecnológica, dice, entre políticos gobernantes desarrolló, estuvo la impulsar la duplicación y creación de tecnología. En consecuencia, con el gobierno promovió la educación tecnológica mediante la creación en 1936. El Instituto Politécnico Nacional de Educación Media, Superior y Posgrado y la creación en 1948 de los dos primeros institutos tecnológicos regionales en Chihuahua y Durango. La autonomía que obtuvo la UNAM en 1929 fue importante para su desarrollo. En los años posteriores, la Escuela Nacional de Ingenieros
y la de las industrias químicas pasaron a formar parte de esa universidad, de modo que esas ingenierías alcanzaron un nivel de carrera universitaria. ¿Por qué? Porque tenía grandes cambios para la política de nuestro país y le convenía a nuestro gobierno, ¿verdad?, tener ese material o esa gente que trabajara para nuestro estado y nuestro país. La consolidación de una educación laica. Después de la Guerra Cristera de 1929, el gobierno revolucionario, a pesar de sus ideas liberales, tuvo que aceptar que la mayor parte de la población practicaba la religión católica y que buena parte de la estabilidad social del país se fundaba en el respeto a las creencias personales. ¿Cómo afectaría socialmente? Pues afectaría de una manera eficaz, eficiente y sobre todo a la vida de un universitario. La vida universitaria de una serie de ventajas, más allá de la formación profesional, también impacta en el desarrollo de mejores relaciones interpersonales, comunicacionales y una formación integral. Es decir, que sí afectaba a la sociedad de una manera pequeña, pero también intelectual. Las universidades suelen ser puntos de encuentro, por lo que la inexistencia de estas haría muy difícil la relación entre gran cantidad de personas con costumbres y formas de pensar muy distintas e intercambio con otros países. Es decir, que la universidad se iba a aglomerar o se iba a conjugar todo tipo, ¿sí?, de cultura, hablando de culturas indígenas, hablando de la religión, hablando de todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque se concentraban para una superación. Una ventaja de esta es que fomenta el deporte. No sería tan fácil tener contacto con tantas actividades deportivas si no fueran por la universidad. Como parte de la formación integral, las actividades extracurriculares forman una parte importante de la universidad, como el teatro, la danza e instrumentos, por mencionar muchos de tantos. Bueno, ahorita en las universidades, ¿verdad? Ya actualmente lo van a ustedes poder ver cuando estén ya en la prepa. En la prepa van a llevar materias de tronco común y van a llevar materias extracurriculares. Las materias extracurriculares es como si fuera un taller o otra materia que no van a ver entre semana, que no van a ver nada más entre sábado, ¿sí?, en la mañana, o en un día entre semana, pero en contraturno. Si ustedes están en la mañana estudiando la preparatoria y agarran, por decir, un deporte que es fútbol, que es voleibol, esos deportes se practican en la tarde, ¿sí?, y se practican los sábados. Entonces, ahí van a sacar un calendario, ¿sí?, cuando van a ir a sus clases en las clases en la tarde y cuando van a ir sábado, porque son materias extracurriculares. Y así puede haber otras materias que pueden ustedes tomar en la mañana y otras pueden tomar en la tarde. En las universidades y en el tecnológico, los horarios son flexibles y mucha gente así está. Toma de 10 materias que tiene al semestre, toma 5 en la mañana y 5 en la tarde, o viceversa, toma 7 en la mañana y 3 en la tarde, y así consecutivamente. No hay un horario fijo para que digas, entra a las 7 de la mañana y salgo a las 2 de la tarde. No, hay gente que se pasa todo el día en la escuela. ¿Por qué? Porque tiene clase a las 7, tiene clase a las 9, tiene clase a las 12, tiene clase a las 2, tiene clase a las 5, y se pasa todo el día en las universidades. Entonces, tanto la preparatoria es parte de la formación para llegar a la universidad, pero también tiene el mismo esquema, ¿sí?, materias extracurriculares, y a veces en la preparatoria, hasta donde yo sé, hay materias que puedes llevar de otro semestre para adelantar, que se llevan también en la tarde, que son llamadas extracurriculares. Gracias a los estudios universitarios se obtiene un reconocimiento con el cual nos abrimos puerta al mundo laboral, mundo que nos permite tener una mejor calidad de vida. El día de hoy, muchachos, les puedo decir que hay gente que no está preparada y tiene un cargo tanto político como
en un trabajo sumamente bien. Tiene entre recursos, tiene buen sueldo y solo termina a veces su preparatoria. Pero también es importante que nosotros estemos conscientes que mientras más preparación tengamos como personas en cualquier ámbito o rama que vayamos a estudiar, también tenemos más posibilidades de trabajar en muchas cosas y ganar una remuneración mucho más grande que la normal. A veces no queremos ser obreros, pero no tenemos estudios y tenemos que trabajar como obreros. Y a veces también entiendo que tenemos a veces estudios y no hay trabajo de lo que estudiamos y tenemos que trabajar en otra cosa. Esa es una gran verdad y ese es un problema que tiene México a nivel nacional. Que si terminé como enfermero y no hay vacantes, pues trabajo en otro lado, pero también existen dependencias particulares que yo podría trabajar, como ahorita, ¿verdad? Usted está en una escuela particular y no está en una escuela de gobierno. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener experiencia, pues estoy trabajando aquí en escuela particular. Lógico que el suelo también va a variar. No tenemos como escuela particular, no hay muchos privilegios como una escuela de gobierno. Esa es una gran verdad. Y por eso mucha gente cuando termina su universidad, cuando termina una carrera, ¿sí? Le da trabajo aceptar el trabajo porque ve que le conviene. Entonces, en el mundo laboral, mientras más estudios tengas, hay más posibilidades de trabajar y tener un trabajo bien pagado. Sería subjetiva, ya que no existiría ningún sustento o algo comprobable para las teorías que se manejan en los conocimientos. Importancia de las universidades en la sociedad. Las universidades forman parte de las instituciones sociales que juegan un papel fundamental en la transformación de las sociedades. A través de esas instituciones que transmiten a los individuos el conocimiento intelectual indispensable para modernización y la democratización de la sociedad, se proporcionan los esquemas y los valores que aseguran la estabilidad social, asistiendo y sirviendo a las comunidades en las soluciones de los complejos problemas asociados con su desarrollo y bienestar, conduciéndolos a formar parte del proceso de integración que incidirá sobre el futuro de su organización social. La función de crear profesiones tiene como propósito contribuir procesos de producción, principios de democracia, conyugar a la competitividad y favorecer el mejoramiento del país. La educación superior inicia en el siglo XVI, creada por la corona española, la Real y Pontífica Universidad de México, que fue la primera que tuvimos en nuestro medio, cuando éramos virreinales en ese momento. Y esto es parte fundamental de que viene siendo la parte de la teoría de cómo fue la consideración y las universidades públicas y la educación tecnológica. Acá en el libro les dice lo siguiente: la conciliación de una educación laica. En nuestro país la educación es laica debido a que durante el siglo XIX, como ya estudiaste, existió una fuerte batalla entre liberales y conservadores respecto al papel de la Iglesia y el desarrollo nacional. Este conflicto se extendió hasta 1929 con la Guerra Cristera, cuando el Estado se impuso. La formación básica ya no se daba en establecimientos religiosos y con el triunfo de los gobiernos revolucionarios se dejaron de lado dogmas religiosos en la educación de niños y jóvenes y adolescentes y se dio mucha importancia por la obtención de conocimientos mediante el uso de herramientas científicas, especialmente durante el cardenismo. Se manifestó una fuerte conciencia social en favor de los necesitados. Este proyecto se llamó Socialista en 1934, pero pronto se modificó ante la presión de los sectores más conservadores de la sociedad. Sin embargo, se mantuvieron los esfuerzos
de alfabetización masiva, que ese periodo logró grandes avances, ya que miles de personas aprendieron a leer y escribir. Producto directo de la Revolución Mexicana y la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. Por tanto, el país en el siglo XX se convirtió en el punto de referencia mundial para su avance como sociedad laica. Es decir, que México manejó tener una educación laica sin tener algún momento. Y también nos decía que gracias a los conservadores, gracias a los sectores de modificación de las luchas constantes que tuvieron todo esto entre los conservadores y los liberales, pues podemos tener una educación democrática. Actualmente nos rige una educación democrática y nos rige una educación estable. Todo esto se da a raíz de que estalla, ¿sí? Como dice acá el libro, ¿verdad? La revolución, como que destaca la independencia y sobre todo los grandes proyectos de consolidación en la misma sociedad. Algo importante que dice acá, dice, producto directo de la Revolución Mexicana, se separa definitivamente la Iglesia y del Estado. El país en el siglo XX se convierte en un punto de referencia mundial para su avance como sociedad laica. Es decir, que ya no le debía nada a la Iglesia, que todo era por el gobierno y que se estaba estableciendo. Bueno, muchachos, esto es así de sencillo, así de fácil la clase del día de hoy. Las grandes universidades públicas y educación tecnológica. No es extenso el tema, déjenme decirle. Aquí son argumentos muy pequeños, pero pues la información que yo busqué en internet, pues pude ampliar un poco más lo que viene siendo esta parte de las actividades. Bueno, muchachos, y acá dice, ya para terminar lo último, dice, si bien los vanguardias artísticas rompieron con los cañones de la academia decimonónica al final de Porfiriato y a partir de la década de 1920, cuando el proyecto de los gobiernos revolucionarios patrocinó la expansión artística que reflejaron la ideología institucional, la de los trabajadores campesinos en torno al proyecto gubernamental. Se dice que durante su ministerio en la Secretaría de Educación Pública en el gobierno de Álvaro Obregón, entre 1921 y 1924, José Vasconcelos, que ese entonces era el encargado y el director de la Secretaría de Educación Pública, financió las obras de grandes pintores, talentos que estudiaban en Europa, para decorar los muros de edificios públicos con la intención que las imágenes transmitieran mensaje, que enseñara a inspirar a los mexicanos ideas de nacionalistas y apego al gobierno triunfante de la revolución de la Constitución de 1910. Perdón, de 1917, no 10. Los artistas de esta época, generalmente miembros del Partido Comunista, estaban en favor de los movimientos obreros y campesinos y expresaban sus ideas en los muros y en decidida participación y crítica política por medio de un manifiesto, opiniones de comunicación, y empieza a crearse la escuela de grandes pintores. Que la primera escuela que tuvo México, o la primera universidad que tuvo México, fue la escuela de San Carlos de Ildefonso. Esa fue la primera universidad que tuvo nuestro país. Y de ahí se van creando otras como el Instituto Politécnico Nacional, como la Universidad Autónoma Nacional de México, y así como el Tecnológico, ¿sí? Se van creando otras instituciones. Bueno, muchachos, de esta manera pues damos por terminado la clase del día de hoy, ¿sí? Nada más estamos al pendiente de todas las cosas que necesitamos y pues vamos a seguir trabajando de esto. Muchachos, otro detalle también,
la gente que está presentando exámenes o su proyecto para recuperar el trimestre, que lo haga de la mejor manera posible, porque nada más pueden alcanzar de calificación 6 o 7, que es lo que permite la Secretaría de Educación Pública, que eso fue la normatividad que nos dieron, y los que estén presentando sus proyectos o el examen de recuperativo, que es en estos días, por cualquier materia, mira Luciano, tú debes, hagan el favor de hacer lo mejor posible para poder recuperarlo, porque a ustedes no les conviene deber la materia. Ustedes van de salida, ustedes acaban más tardar la primera semana de julio, nada más para el papeleo, y si deben materia, muchachos, se van a recuperar hasta finales de julio o principios de agosto. Y tengan en cuenta que sus papeles para entrar a la prepa lo tienen que tener todos en regla, en tiempo y forma, para que puedan seguir avanzando. Si no, no van a poder. Por eso es muy importante que le echen todos los kilos a sus recuperativos que tienen de esta semana, de las materias que deban. Que si hay que entregar proyectos, entréguenlo en tiempo y forma, háganlo lo más posible y lo mejor que puedan hacerlo y traten de estudiar. Se los digo porque pues sí, a ustedes les compete porque ya van de salida, les repito, no les conviene deber ningún trimestre, ninguna materia, porque se van a ver afectados. Uno. Dos, acuérdense que para entrar a la prepa cuenta mucho su promedio, aunque sea en el momento de entrar y presentar examen en línea, cuenta mucho su promedio. Si no se aplica ahorita, va a bajar mucho su promedio porque son de los 3 años que se saca un solo promedio. Bueno, muchachos, pues no les quiero seguir cansando más. Estamos al pendiente, cuídense, ¿sí? Y nos vemos en la siguiente clase que es mañana. Hasta luego, muchachos.